Hola, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga ricamente. Agradecidos a Dios por nuevamente tener este espacio para compartir la palabra del Señor, nuevamente por esta gracia, esta misericordia, para que realmente podamos ahí poder estar atento al mensaje, a lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad el deseo es de poder mirar un poquito más allá en la palabra de Dios, los propósitos que Dios siempre tiene para con nuestra vida, porque en nuestra vida, en nuestro andar, cargada de ansiedades, cargada de cosas que quizás estén abrumando nuestro corazón, nuestra vida, buscando cuál es el propósito que a veces pensamos que tenemos en esta vida, que no son los mismos que Dios tiene para nuestra vida. Bueno, que Dios ahora esté alumbrando nuestro corazón, nuestro pensamiento, iluminando nuestras vidas, porque en cada uno de nosotros siempre hay preguntas, siempre hay necesidades, siempre hay planteos que hacemos, ¿no?, al cielo, que hacemos a Dios. Nos preguntamos por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Aquellas cosas que nos rodean cargan nuestra vida de ansiedad, de preocupaciones, y no hay nada mejor que para todo eso poder descansar en la palabra de Dios. Y quien no se ha preguntado, quizás alguna vez en su vida, si la muerte es el final de todo, y que obviamente la muerte es inevitable para todo ser humano, y quizás hemos experimentado de cerca la muerte, es decir, algún ser querido, un familiar, alguien cercano, un amigo que ha muerto, y a veces nos ha venido esa pregunta: ¿cuándo me tocará a mí o cuándo será el día de mi partida en esta tierra? Por supuesto que nadie tiene la vida comprada, pero sí hay algo maravilloso que tenemos que saber, es que Dios puso en cada uno de nosotros eternidad. Y esa eternidad es ese aliento de vida que Dios puso en nosotros, pero es una eternidad para que lo podamos disfrutar en su presencia para siempre. Pero esta eternidad es con Dios o es sin Dios. Por eso es que debemos aprovechar cada una de las oportunidades y del llamado que tenemos de parte de Dios para con nuestra vida. Porque la muerte física es inevitable. Es más, es algo natural. Por supuesto que en algunos casos ocurre de forma natural, enfermedades, accidentes, y el ser humano corporalmente deja esta tierra. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, y que de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, no hay nada que nosotros podamos hacer para evitar esto. Lo que sí podemos hacer para evitar es esta separación eterna delante de Dios. Lo que sí podemos hacer en esta tierra es poder experimentar el amor, la gracia de Dios, para poder luego subir a la presencia de Dios y estar con el Señor para siempre. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que nuestro cuerpo, este carnal, necesita ser deshecho, necesita ser transformado, cambiado. ¿Por qué? Porque la carne no va a heredar la bendición de Dios. Porque Dios pagó el precio por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por nuestra alma, por nuestro espíritu, el cual compró, el cual son de Dios, dice su palabra. Entonces tenemos que dejar el afán y la ansiedad, aquellas cosas que nos rodean, y mirar atentamente lo que nos enseña la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice, y nos explica el apóstol por medio de la palabra, que este cuerpo necesita ser transformado, necesita ser cambiado, porque, como les decía, la sangre y la carne no van a heredar el reino de Dios. Hay pruebas, hay señales en la palabra de Dios de esta transformación del cuerpo. Cristo, cuando padeció en la cruz del Calvario, estuvo 3 días en la tumba y Él resucitó. Se presentó a sus discípulos, unos discípulos que estaban con un corazón ansioso, confundidos, amargados, pasando situaciones realmente que un ser humano puede experimentar después de haber perdido nada más y nada menos que a su maestro, aquel que habían visto hacer tantos milagros y tantas maravillas. Solamente unas mujeres lo habían visto resucitado y lo habían visto que los ángeles le revelaron que Cristo había resucitado. Ahora, estos hombres y mujeres que estaban allí reunidos en esta casa, pensando y diciéndose entre ellos qué pasará, dice la palabra de Dios en los evangelios que Cristo se presentó donde estaban ellos.
y dijo paz a vosotros, porque evidentemente era lo que les estaba faltando, pero Cristo no dice que haya abierto la puerta, sino que traspasó las paredes, se presentó delante de ellos y él mismo tuvo que decirle, mirad, soy yo, y un espíritu no tiene carne, no tiene huesos como yo tengo, y es más, hay revelaciones de que Cristo estuvo comiendo con sus discípulos. Entonces son cosas que nos va revelando la palabra de Dios de cómo tiene que ser esta transformación o cómo va a ser la transformación para heredar el reino y la bendición de Dios. Ahora bien, también dice el mismo capítulo, pero que la muerte ya no tiene, no se enseñorea sobre nosotros, la muerte ya no tiene nada que ver con nosotros, la muerte espiritual, la muerte carnal, sí, el cuerpo necesita ser destruido, necesita ser cambiado, pero es Cristo el que ha comprado esto a precio de sangre y ahora nosotros necesitamos ser transformados en este cuerpo maravilloso que Cristo ha comprado. Tenemos ahora esta victoria en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso porque son promesas de parte de Dios. Dice que no hay nadie ni nada que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Romanos 8:37 lo dice claramente, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo porvenir. Es decir, nada que aquello que rodea nuestra vida temporalmente nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho la obra maravillosa. Es decir, no hay un acabose, no hay eso que se terminó todo, no. Hay una promesa, una esperanza gloriosa de parte de Jesús, de parte del Señor. Es más, la palabra de Dios, hay un salmo maravilloso que es de 116, versículo 15, dice que para Dios, Él, mire lo que dice la palabra de Dios, que Dios se agrada, se deleita en la muerte de sus santos. Es decir, el hecho de que Dios anhela de que estemos en su presencia a nosotros nos tiene que llenar de gozo y alegría, sabiendo de que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no es en vano, no solamente para que usted sea sano, para que usted viva feliz solamente en esta tierra, o para que usted obtenga prosperidad y sea ayudado en todas las cosas por parte de Dios, sino que aún hay unas promesas gloriosas y benditas que no cambian, que son eternas, que es estar en la presencia de Dios. Y para Dios esto es agradable, para Dios esto es lo que Él desea en su corazón. Así que teniendo este anhelo, teniendo el conocimiento, la revelación de la palabra de Dios que en este momento nos habla, nos alumbra nuestro corazón, cómo no hemos de anhelar, procurar estar cerca del Señor y apropiarnos de sus promesas. Si estás escuchando por primera vez el mensaje, si estás pensando que quizás estas cosas son raras, que son incomprensibles, bueno, sabes que esta es la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que tiene un propósito, tiene un para qué. El poder estar en la presencia de Dios para siempre, una eternidad, disfrutar de esto. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo acceder a esto? Bueno, solamente abriendo el corazón a su palabra, abriendo el corazón a esa voz maravillosa que nos está llamando, que podamos estar en su presencia. ¿Qué tenemos que hacer? Recibirle, aceptarlo en nuestro corazón, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, saber y entender que esta obra no fue en vano, que nosotros necesitamos reconocer que necesitamos de Dios, necesitamos reconocer que estuvimos hasta este momento separados de todas las bendiciones de Dios, pero que ahora ha llegado el momento. La palabra de Dios dice que hay un día de salvación y ese día es hoy, es ahora. Hoy es el día de salvación. ¿Para qué? Para que esto que estamos hablando, para que esto que estamos leyendo en su palabra pueda ser una realidad y no pase a ser solamente un lindo comentario o una esperanza que algún día y quizás pueda hacer que esto suceda. No. Nosotros tenemos que saber que frente a la muerte, algo inevitable para el ser humano, tener esta maravillosa promesa de estar frente a la presencia de Dios para siempre. Y que no hay nadie que nos separe de esto porque evidentemente Él lo ha comprado y lo ha preparado. Cuando Él se fue y sus discípulos estaban junto a Él y lo llevó a un lugar apartado, antes de ir al cielo, le dijo que Él iba a volver y que Él iba a regresar por su pueblo, para que estemos para siempre con Él. Fue una promesa de Cristo y la promesa de Dios se cumple y es real
en cada una de las vidas que pueden abrir su corazón a su palabra. Por eso le animo, amigo, amiga, que se acerque al Señor, que abra su corazón a su palabra. Y no deje pasar una oportunidad tan maravillosa que Dios le está ofreciendo. El día agradable, el día de salvación, es ahora, es en este momento. Lo cual vamos a orar para que Dios pueda de esta manera entrar en su vida, entrar en su corazón, que usted le dé la entrada necesaria para experimentar cada una de estas palabras que hoy estamos diciendo, que estamos compartiendo, que es palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, por ese joven, por esa joven, por ese hombre, por esa mujer, ese niño que está recibiendo tu palabra en este momento. Que tú estés tocando su vida, su corazón, estés quitando toda ansiedad, toda angustia de su vida para que realmente pueda recibirte en su corazón y que pueda tener una experiencia personal contigo y de esta manera poder estar para siempre contigo en el cielo, en la eternidad que tú has comprado a precio de sangre. Yo te doy gracias por todo lo que haces y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo ricamente.